Retomemos la frase final del audio anterior. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. A ver, Esteban está aludiendo que hay alguien nuevo en el futuro al que debía oírse. No está hablando de la nación de Israel, era un medio para que a través de ese medio se obtuviese un fin, que es un profeta. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Entonces es imposible, jamás estuvo en el corazón de Esteban blasfemar contra Dios y contra Moisés. Es terrible cuando se usa el lenguaje sagrado como disfraz para esconder una perversa intención detrás, acallar una nueva enseñanza y que no era nueva, para ellos era nueva, era la continuidad de lo que se venía viviendo en la nación de Israel y no lo discernieron. ¿Y qué dice después? Que estas palabras de vida que Moisés les dio ahí en el desierto, conduciéndolos, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, si partieron desobedientes desde Egipto. Antes les desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Si ellos querían regresar después del informe de los espías para ver Canaán, y a la bajada ahí de los 10 mandamientos, mientras Moisés estaba con el Señor, ellos tenían otra adoración en la planicie. Y le decían a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. No estaban ni ahí con Moisés, no estaban ni ahí con la vida, con las palabras de vida. Regresemos a Egipto. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Esta es la nación de Israel en su progenie. Y Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Para nada. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí hay algo interesante y hay algo también digno de estudiar. Estúdiese esto de la estrella de el dios Renfán. Semejanza es lo que hoy día el sionismo nos muestra como la estrella de David. Dígase mucho, investíguese. Pero aquí Esteban está diciendo algo tremendo. Y por esta falsa adoración de este pueblo que dice ser el siervo sufriente, rico en idolatría, eso es lo que era.
múltiple en bendiciones hacia dioses ajenos. Eso era. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios, y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. También resalto esa frasecita. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Ha llegado tal la teología del templo que han encasillado a Dios en 4 paredes. Como el profeta dice, el cielo es mi trono. Lo que se entregó a Moisés fue un bosquejo del trono de Dios, a escala, para que pudiera entender la magnificencia de la gloria de Dios. Y la tierra es el estrado de mis pies. Vamos a Salmo 110:1, que iba a poner como estrado de los pies a los enemigos del Señor que estaba al lado de su Señor. Esa es la tierra completa, que tendrá que oír este mensaje y decidir en creer o en no creer. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Y aquí empieza lo que no le gusta escuchar al pueblo de Israel. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. ¿A ver a quién? Al Espíritu Santo. Este personaje que entra a la escenografía y entra con la presentación gloriosa del mismo Señor Jesús, no le rebajemos. Y si no lo entendemos, con reverencia, orémosle al Señor para comprender su misión y fijar el objetivo más profundo de todo lo que está revelado del Espíritu Santo en su palabra. Como vuestros padres, así también vosotros, quienes resistían al Espíritu Santo, según Esteban, los padres de esta generación que ahora le está acusando a él. ¿Al cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Se jactan del Tanás con la profecía, y a todos los persiguieron. Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo. No era la nación de Israel, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí Esteban no está hablando, saquemos versículos que están mal traducidos. Está reconociendo, inspirado por el Espíritu Santo, ojo con la ley, más allá de la incoherencia y la inconsecuencia del fariseo, del saduceo y del herodiano. Y oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, otra vez, está lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Salmo 110:1. Este principio vinculante que Jesús lo usó en el contexto de la pregunta: ¿y el Cristo de quién es hijo? De David. Y si era hijo, ¿por qué le llama Señor en este salmo? Lo vio Esteban. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban.
Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué belleza de testimonio! Esta es la nación de Israel visto por el primer mártir que creyó a las enseñanzas de Jesús como el Mesías, como el príncipe y como el Señor. Y no solamente eso, para él fue su príncipe, su Mesías, su Cristo, su Señor. Esto de llevar en nuestro interior, en nuestra mente y nuestro corazón las enseñanzas de Jesús que habían sido profetizadas en el Tanaj y que no discernieron, teniendo presente ya no solamente a Jesús, sino que a esta gran nube de testigos, como dice la Escritura, hasta hoy no han echado pie atrás y siguen creyendo que son ellos el siervo sufriente. Hasta los tiempos de Jesús les llegó su hora. Y en una profecía en donde se explicita más aún la obra del Mesías y su muerte, también se recalca que esto tiene un cronograma y tiene un fin para el ministerio de Israel. Pero no para echar por tierra el propósito de la ley. La ley nos deja a todos cautivos, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, en donde la gracia nos explica cuál fue el propósito de la ley, que nos lleva como un ayo a Jesucristo, porque Él es el libertador, Él es el Mesías. No hay un solo justo, no hay un solo bueno. Algo hay en esto de lo que tanto hoy día los estudiosos usarán, de cómo traer la realidad del pasado a mi vida. ¿Qué tiene que ver este justo, este Mesías, este Señor que está en el Tanaj conmigo hoy? Lo analizaré en los próximos audios con respecto al mensaje que va y lleva sobre sus hombros. Pero antes de ello, iré a otra cita del Tanaj. Y esta sí que es interesante. Y que es la razón por la cual voy a dedicar muchos audios en la serie 1 a lo que el profeta Daniel, que está en el Tanaj, pero que no está en el libro de los profetas. ¿Por qué? Raro, muy raro. Debería estar. Y para Jesús era un profeta. Y otra vez, en otro pedacito de los escritos de Mateo, cuando ya estamos en la última semana del ministerio de Jesucristo, Jesús cita a Daniel como un profeta. Y habla de este profeta como prácticamente en el clímax de todas las señales que él les va expresando a sus discípulos por la pregunta que estaba ahí en el ambiente. A raíz de que Jesús le dijo: oye, este templo tan maravilloso no quedará piedra sobre piedra. Yo levantaré, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a la obra de él. Lo he dicho una vez, lo repetiré más veces por las series que vienen y por los estudios y audios que haré. El templo es un símbolo de la presencia del Señor. No más que eso, ni menos que eso.
Y los formatos y los planos para quienes trabajan en la arquitectura y hacen muchos planos, solamente son un bosquejo de una realidad mayor, que era el trono de Dios. Lo está diciendo el propio Esteban acá. Así que cuidado con endiosar cuatro paredes. Y todos los símbolos es todo el movimiento dinámico del cielo entero del trono de Dios. Eso es el santuario. A diferencia que en el trono de Dios no se hace todo el procedimiento que había que hacer aquí en la tierra. Allá sube el representante de todo lo que representaba el santuario, el crucificado, con su obra cumplida. No es que arriba se estén haciendo sacrificios, no. El trono de Dios, representado ahí en toda la zona del lugar santísimo, solamente trata con la sangre del crucificado. Todo lo demás era una obra que se hacía aquí en la tierra que prefiguraba al Señor Jesucristo. ¿Y por qué extiendo tantos audios en esta serie 1 para el profeta Daniel? Porque ahí es la única profecía y es el único profeta al cual el mismo Jesús cita en este libreto, en otro pedacito del libro de Mateo, de este párrafo de las señales del tiempo del fin, en donde dice que hay algo que ocurre ahí en el libro de Daniel que es digno de estudiar y que lo estudiaremos con detalle, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de este libro que no está en el listado de los profetas en el Tanakh, pero por lo menos están los escritos, el mismo nivel donde están los salmos, donde están los proverbios y otros más. Ahí hay una intencionalidad de ir desplazando la belleza que tiene el libro de Daniel. Porque este pueblo judío, que se cree el siervo sufriente, le ha echado tierra a una belleza que hay ahí, una joya literaria para analizarla y hacer una nueva hermenéutica, no la del pueblo judío, una hermenéutica que también va variando con el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía en los tiempos de Jesús no se derrumbaba el segundo templo. Todavía no era destruido. Ya había tenido dos ejemplos grandes con los griegos en la época de Antíoco Epífanes, por la línea de los Seleucidas. Y ni hablar lo que hizo Nabucodonosor. Por supuesto, hubo una pequeña reconstrucción con Nehemías, Zorobabel, y decíamos que ahí 46 años estuvo la dinastía de Herodes restaurándolo. Veían todavía la gloria de Dios ahí. Ya era una herejía que Jesús dijese que eso iba a ser totalmente destruido, que los falsos testigos usarían siempre. Y de hecho fue una de las acusaciones también a Esteban. Habla contra Dios, habla contra Moisés y contra este santo lugar. Y Esteban solamente estaba expresando lo que asimiló de Jesús con respecto a este santo lugar. Y todavía no se destruye ese templo. Pero aún así, usando los escritos en su hermenéutica, se profetiza un tercer templo que se va a construir en esta tierra. Y el mundo cristiano también alucina con esta señal. Jesús no habló nada de eso, porque los profetas llegan hasta él. Y lo que él dijo del templo es lo que hoy día está ocurriendo con el templo. Es una falta de respeto a la construcción del tercer templo como un plan que venga de Jesús. Porque ellos quieren volver a los sacrificios, quieren volver a su escatología. No han entendido nada de nada. El templo era Jesús. Eso no quiere decir que no se vaya a construir. Pero eso es el plan del archienemigo. Pasaron por alto el límite que Dios les dio como pueblo en el manejo de la profecía. Pasan por alto el bautismo de Jesús.
creyendo que al crucificarlo podían continuar con su hermenéutica hasta el día de hoy. Lo triste es que hay pastores que aplauden esto, sacerdotes tienen otra hermenéutica. También la hablaremos, la sacaremos a flote ahí en Daniel. Felizmente Dios se guardó en Daniel unos periodos que deben ser entendidos y fueron revelados a él. Y en esos periodos se muestra un poder que hace ciertas obras. Y Jesús dice, escudriñarlo. Y al que tiene oídos para ir, oiga. Vayamos a ese extracto, primero donde el propio Jesús va a citar a Daniel. En el capítulo 24 de Mateo, otro pedacito de esto que he expresado permanentemente. Vamos a usar un pedacito de un libreto para ver cómo Jesús me lleva siempre al Tanaj. El Nuevo Testamento ayudará para complementar cosas. El canon más adelante y con todas las discrepancias que hay que analizar ahí. Además de los idiomas nuevos, las interpretaciones y las traducciones. Pero una cosa es cierta, Jesús en este pequeño libreto de Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, poniéndole el sello una pregunta, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dinos qué señales habrán y de tu regreso. Y Jesús pone este simple sello. Y luego una conclusión. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. He aquí, os lo he dicho antes. Y sigue agregando muchas cosas. Pero me lleva a Daniel. Y él lo cita como profeta. Y el Tanaj no lo tiene en el listado de los profetas. En los primeros audios expresé el listado como está definido con sus libros y sus nombres. No está ahí. ¿Será por algo? ¿Habrá una intencionalidad? Ya, en los tiempos de Jesús. Y cuando uno escucha la interpretación de Daniel hoy en día, y cuando digo que hay líderes del mundo cristiano que aplauden, porque tienen endiosado el lenguaje hebreo, olvidándose que ellos, aún con toda su gramática, no discernieron que era el Mesías, el Señor, el ungido y el príncipe. Lo crucificaron con su lenguaje.
Cuidado con el literalismo del lenguaje hebreo y del griego y de todo lo demás. Y no menospreciemos tampoco la obra del Espíritu Santo cuando se trata de estudiar la palabra del Señor. Entonces, haré ahora el encuentro con Daniel. Me voy al Tanaj. A ver dónde sale esta frase que está hablando aquí Jesús. Esto de la abominación del asolamiento que dice, de unos días que se acortan y de una grande angustia. ¿Los mencionará el profeta Daniel? Por supuesto. Y ahí hay un principio vinculante, con el cual daré término a este audio para luego entrar de lleno específicamente en la profecía de las 70 semanas que se le revela a Daniel. Porque es la visión en donde se le quita la vida al Mesías. Y ahí hay unas características de ese Mesías que tampoco lo cumple este siervo duro de servir desde la salida de Egipto hasta los días de Jesús. Y cuando hablo de principio vinculante, es cierto que debo reconocer que en la Biblia no es llegar y tomar citas y hacer un collage y tomar al lote y formar como si fuera un Frankenstein literario y forma un cuerpo deforme. Pero eso no quiere decir que en un mismo profeta que está recibiendo un mensaje como Isaías, único, continuo, que se lo dice a varios reyes de Judá, en donde no solamente los va a tratar como príncipes de Sodoma y Gomorra, sino que no hay ninguna actitud de cambio en todo ese periodo y va en degradación. Y a tal es el grado que el mismo profeta en 60 años tiene un mensaje de amonestación permanente. Lo mismo le pasa a Daniel. Daniel entra con Nabucodonosor y termina con el hijo de Nabonido, el último rey de Babilonia. Y ahí también hay casi 64 años, 65 años. Y que si una profecía se la dijo el año 1 y se la amplió 30 años después, cuidado con analizarlas por separado, porque está hablando el mismo mensaje. Sería como la incoherencia más grande cuando se lo aplico al Mesías en toda la Escritura, porque estaríamos sacando escritos de distintas citas que están diciendo que es el Mesías, y alguien me dice, pero entonces no junta el Mesías que predicó este con este otro, porque usted está haciendo justamente lo que nosotros estamos diciéndole, que es un ladrón de la literatura. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cada profeta tiene un principio vinculante, y el principio vinculante de toda la Escritura es el Señor, es el Mesías, es el príncipe. A Él estoy exaltando y estoy alabando en los textos que Él mismo usó. En el siguiente audio entraremos de lleno a las 70 semanas, a cómo está revelado ahí la muerte del Mesías, y en donde no existe ningún representante de Israel que cumpla lo que dice ahí la profecía de las 70 semanas. Solamente Jesús.